Hola, hola, regresamos de la pausa, por supuesto, con todas las noticias económicas. Y en mayo, la inflación de la República del Paraguay fue 0%. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llega un país a esta cifra? El Banco Central reveló que el índice acumulado en lo que va del año quedó en un 2,5%, pero la inflación en Paraguay para el mes de mayo fue de un 0%, inferior al 0,2% que alcanzó en el mismo mes de 2022. Eso lo reveló el banco emisor. De esta forma, la inflación acumulada en lo que va del año quedó en un 2,5% frente al 5,4% que marcó el costo de vida en el mismo periodo del año pasado, según un informe del Banco Central del Paraguay. Además, la inflación interanual mayo 2022, mayo 2023, trepó hasta un 5,1%, que es una tasa muy inferior al 11,4% registrado en mayo del año pasado. Ese resultado es mayor al 5,3% de abril pasado. Pero ¿quién mejor que Manuel Ferreira, exministro de Hacienda de la República del Paraguay, para que nos cuente cómo se da este fenómeno? Señor exministro, le doy una cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, un gusto, Estefanía. Igualmente, exministro, quiero preguntarle, porque si uno ve, está sentado en el televisor de cualquier rincón de Latinoamérica y dice Paraguay llegó a una inflación del 0%. ¿Cómo se logra esta cifra? Bueno, creo que se fueron acomodando un montón de datos que venían generando problemas. Creo que no es una situación única de Paraguay el hecho de que hayan subido los precios de alimentos y los precios también de combustibles, que ha sido, digamos, la base de todo lo que ocurrió a nivel inflacionario a nivel mundial. En Paraguay ocurrió exactamente lo mismo y esto se ha ido ajustando a lo largo del tiempo con una política muy agresiva de control de cantidad de dinero por parte del Banco Central, que ha pasado a subir la tasa de un 0,75 que estaba en momentos de la pandemia a 8,5% la tasa de referencia en un periodo de más o menos 9 meses. Esa tasa se ha mantenido durante un periodo bastante largo de tiempo y hoy empezamos a ver ya un impacto de esa tasa que ha sido significativo, bastante significativo, dado que nuestra inflación en su pico a nivel interanual alcanzó 11,8 y hoy estamos con una inflación de 5,1, mucho más razonable y ya dentro del rango que busca el Banco Central. El rango que busca el Banco Central en Paraguay oscila entre 2 y 6% con una inflación meta del 4% que ya se puede ver en el horizonte seguramente para el cierre de este año. Claro que sí, le propongo en este momento, tenemos un gráfico comparativo de los índices inflacionarios de todos los países de América Latina, para que podamos analizar cómo Paraguay llega a este fenómeno y, por supuesto, qué está pasando en nuestros países. Aquí tenemos a México, a Colombia, a Ecuador, a Perú. Las inflaciones, los índices inflacionarios del mes de mayo en los distintos países, por ejemplo, el de Colombia fue un 0,78, Venezuela, uno de los más altos con un 7,6, junto con Uruguay, que también sorprende, un 7,6% de inflación en mayo, Argentina un 8,4%, y así nos trasladamos a este 0% que presenta el Paraguay. Si yo soy una persona de a pie, una mujer que en este momento está cocinando el almuerzo y dice, bueno, Paraguay llegó a una inflación del 0%, ¿cómo repercute esto en la canasta básica familiar? Bueno, hay que tener en cuenta que implica no que las cosas estén baratas, creo que esta es una aclaración que siempre ayuda, sino que han dejado de subir. Y creo que esa es la diferencia. Esto no quiere decir que la canasta familiar esté más barata que lo que estaba anteriormente o que las cosas estén baratas. En realidad, nosotros en Paraguay, y creo que es una realidad también en América Latina, hemos tenido un retraso en el poder adquisitivo de la gente. La inflación acumulada en los últimos 2 años es de más o menos 20%. En Paraguay hay
muchísima gente empleada en pymes, con lo cual tenemos un impacto también en el poder adquisitivo de la gente que se tiene que ir trasladando a medida que los ingresos nominales vayan subiendo. Y hemos tenido un impacto durante la pandemia. Paraguay es un país con mucho impacto también del sector agropecuario, que el año pasado ha tenido un mal año, este año ha tenido una recuperación importante, pero todo eso suma más o menos en la cadena alrededor de un 42% de la economía del país, y es la otra economía la que tiene que empezar a recuperarse, y tiene que empezar a recuperarse fundamentalmente a partir del impacto del comercio, a partir del impacto de los servicios y también a partir del impacto del sector de la construcción, que son los que más influyen en esa economía urbana. Por tanto, creo que todavía se nota poco en la canasta familiar, pero sí ya hay una tranquilidad por el lado monetario, y esa tranquilidad por el lado monetario habla de una política eficiente que seguramente se va a empezar a trasladar a menores tasas de interés en los próximos meses, y esas menores tasas de interés también van a ayudar a una reactivación importante del sector urbano paraguayo. Señor exministro, ¿usted cree que esta repercusión en la economía se debe al triunfo en las urnas del señor Santiago Peña como presidente? Bueno, creo que en Paraguay estábamos bastante tranquilos en términos de los resultados electorales. Dos grupos que pelearon las elecciones con tendencias muy parecidas. En general era casi una cuestión cromática de percepciones de las personas más que de las potenciales políticas públicas que iban a implementar. Creo que esto está muy desligado de la política de la política del día a día, sino está muy vinculado a la gestión que están haciendo instituciones que hace tiempo están instaladas en Paraguay funcionando bien, como es el caso del Banco Central, en este caso puntual, y que se ha trasladado a estos números que estamos viendo hoy. Ya que estamos analizando las cifras en Latinoamérica, ¿cómo ve el panorama de estas cifras en la región? Y bueno, están las preocupaciones muy concentradas, creo yo, en algunos países. Es preocupante la situación de Argentina, es preocupante la situación venezolana, donde creo que hay ya un desborde del nivel de precios, y ese desborde del nivel de precios se está trasladando a un sufrimiento muy importante de la gente y del consumidor. Veo que el resto de los países con diferenciales puntuales en muchos casos están más o menos dentro de la tendencia de ir controlando la inflación, y seguramente vamos a ir viendo en los próximos meses que se van acomodando también las tasas de interés. Este es un año de crecimiento relativamente magro para América Latina por estas razones, y creo que a partir del año 2024 sí ya vamos a empezar a ver que hay una dinámica mayor por mayor inversión, creo que por una mayor demanda agregada también vinculada a ese caso de estas políticas inflacionarias, sí, que van a empezar a ser un poco más expansivas, ¿verdad? Así que yo veo en general bien con estas dos preocupaciones muy puntuales que tienen resoluciones bastante en la nebulosa todavía. Bueno, señor Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda de la República del Paraguay, aquí tratando lo que está pasando con la economía interna de su país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en DNews y feliz almuerzo. No, muchas gracias, Estefanía. Un gran saludo a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias, señor exministro. Nosotros seguimos analizando las noticias del mundo. Lamentablemente nos tenemos que trasladar